Cuando comenzamos a mirar, entendemos que lo que hacemos es poner en crisis el encuentro con lo otro. Ponemos en crisis el encuentro con el otro y con lo otro. Porque lo que hacemos es comenzar a develar ese mundo que se nos presenta, no solo verlo, sino que a partir de lo que vemos comenzamos a construir la mirada proponiendo cosas nuevas, porque empezamos a desarmar el ver y comenzamos a entender que vamos a llevar adelante un proceso que entendemos como la representación. Nosotros hablamos también, y los dispositivos que les entregamos, los documentos de PDF, etcétera, que les hemos acercado, hablamos de las formas. Y también dijimos que las formas se presentan frente a nosotros y que a igual tiempo nos encontramos con ellas. De vuelta, nos encontramos con aquello otro y nos encontramos con el otro. En un mundo donde ver es comprender la existencia de ese mundo y entenderlo, la forma va adquiriendo sentido a partir de la determinación de sus límites, de la experiencia que llevamos adelante para entenderlo y de los rasgos espaciales que son esenciales para determinarlas. Cuando hablamos de esos rasgos especiales y principales, en el PDF, en el dispositivo anterior que les entregamos, hablamos de elementos del diseño, de los cuales planteamos dos. Uno referido a los conceptuales, y los otros referidos a los visuales. Dentro de ese gran mapa de los elementos del diseño en relación a los visuales, que son fundamentalmente en donde nos vamos a detener, es decir, nosotros conocemos un mundo y ustedes conocen un mundo determinado. Ahora, lo que proponemos en esta materia o en esta asignatura y en definitiva en todo el proceso que va a llevar adelante su formación como diseñadores es comenzar a tener la capacidad y el entrenamiento para ir dando cuenta y develando de que el mundo se construye a partir de estructuras y esas estructuras pueden ser tanto orgánicas como pueden ser geométricas. El mundo está plagado de formas y esas formas a su vez tienen determinados sentidos y significaciones y lo que uno va llevando adelante es un proceso de entrenamiento de la mirada. ¿Para qué? Para que luego esa mirada pueda captar aquello que es identificable como elemento formal para poder presentarlo, para volver a representarlo de alguna manera con las facilidades y destrezas que permite las capacidades del diseño para figurar y transfigurar la cosa y la forma. El mayor de los sentidos, que es la visión, nos permite poder ver al mundo. Ahora bien, y disculpen que insista con esto, pero comprenderlo tiene que ver con un proceso en torno a la experiencia y aquella experiencia con la cual nosotros vamos transitándolo para poder adquirir esas lecturas del entorno, lecturas del contexto. Ese proceso de entrenamiento tiene que ver con esa identificación de las formas y las figuras para poder tener la destreza de llevar adelante la instancia de la representación. Como dice Gaston Breyer, la forma nace cuando la masa informe, o sea, la materia o la cosa, es organizada a partir de una demanda o de un deseo. Dice él que la forma nace como un acto o como un hecho. Y suma Horacio Winehouse a eso, diciendo que, como parafraseándolo a Jacques Lacan, un psicoanalista francés del siglo XX, y padre también del psicoanálisis más contemporáneo, plantea que el ojo no es otra cosa más que deseo. Es decir, que lo que nos mueve a nosotros es una instancia
bastante interesante en relación a una instancia de eros, de demanda y deseo para la construcción de una forma a través de la materialización de la misma, ¿no? Eso es como una instancia bastante básica que nos permite formular y postular, desde Breyer también, que diseñar es construir una forma. Esa construcción de la forma está relacionada a su vez con los procesos de poder identificar aquellos elementos visuales que nos permite construir las figuras identificables por ese mundo al cual se la vamos a presentar. ¿Por qué razón? Porque la forma designa un objeto y ese objeto es un objeto que da forma a otros objetos a través de moldes, a través de modelos y en un proceso de legibilidad que presenta la forma. En esta primera experiencia que llevamos a cabo, en esta primera actividad, les hemos pedido que detengan la mirada en aquellos modos de representación que se van estableciendo en el entorno espacial del lugar a donde habitan, para poder identificar texturas, que la textura es aquello que, al igual que el color o al igual que la forma, van dando características y cualidades y particularidades a la superficie de todo aquello que nos rodea, es decir, de todo aquello que rodea al entorno de ustedes, con las particularidades que puedan ir detectando. Lo que nosotros le propusimos era dar cuenta de un relevamiento y un registro a través de sus cámaras fotográficas, esas cámaras fotográficas de los diferentes dispositivos tecnológicos que pudieran llegar a tener, sea una cámara fotográfica o un celular, etcétera, de un registro de diferentes texturas ubicadas en los dos grandes grupos en los cuales se pueden clasificar estas texturas. Esos grupos que decimos son naturales, es decir, todo aquello donde la mano del hombre no ha tenido injerencia o al menos no aparenta tenerlo, un campo de pasto, la estructura de una flor, la misma tierra, etcétera, etcétera, todo aquello que se presenta de alguna manera más orgánico y de hecho que pueda llegar a tener vida. Por otra parte, hablamos de las instancias de lo artificial, es decir, aquel constructo artificioso y de hecho arbitrario, pero con el que me encuentro y donde yo no participo más allá del registro, donde lo único que hago es registrar un elemento visual que plantea una grafía, un grafismo que tiene una entidad casi homogénea que me permite clasificarlo dentro de las texturas artificiales, aquellas que están dentro del campo de lo inorgánico, de lo inerte, de lo no vivo, y que de hecho ha sido dispuesto de alguna manera por el hombre y definido por el hombre. Cuando ustedes fueron haciendo ese relevamiento de texturas, entiendo y teniendo como una lectura sobre el material que nos han facilitado y que han entregado, esas texturas obtenidas van dando cuenta de una indefinición del límite en muchos de los casos. En otros de los casos ese límite aparece, es decir, se observa el contorno de una definición de figura, ¿sí? Y esa figura es reconocible. Pero en la gran mayoría de los casos, cuando la textura se presenta de manera completa y casi en su totalidad, la diferenciación del límite, es decir, ese límite comienza a tener una instancia muy difusa, ¿sí? Donde lo que se observa es una distribución homogénea de aquellos parámetros, sean orgánicos o sean geométricos, tanto de una estructura natural como una estructura artificial,
que va dando cuenta de una distribución donde se comienza a perfilar tanto la instancia del orden que podemos ir percibiendo, como de un desorden que permite dar lecturas de estas texturas. Estas texturas van dando determinadas cualidades a las superficies y de la lectura uno puede entender que son variables, son diversas y de hecho nuevamente son infinitas. Esos motivos visuales que se van observando y que yo voy eligiendo, y esa elección puede ser porque me gusta, porque me pareció interesante, porque va cerrando en aquello que entendí de acuerdo a la consigna, va generando una instancia de repetición. Los motivos visuales van planteando una repetición de los mismos hasta crear esa textura visual que es la que yo seleccioné. De alguna manera, hasta esta instancia, nuestro pedido era hacer un relevamiento de ese contexto y de ese contexto espacial, de ese entorno espacial en el cual ustedes habitan. Ahora lo que les vamos a pedir es otra instancia para pasar al segundo estadio de esta actividad. Esta segunda instancia para la creación de texturas van a ser ese punto, texturas creadas. Acá va a aparecer ya algo que lo entendemos como una intención. Esa intención podemos llegar a definir como una intención casi comunicacional, es decir, comunicarnos a nosotros la cátedra una construcción arbitraria en el desarrollo y en la puesta de estas texturas. Para llevar esto adelante vamos a entender que las texturas, así como las venimos observando y las vienen trabajando, pueden clasificarse, o por lo menos vamos a tomar nosotros 3 clasificaciones. Aquellas que son las texturas de origen orgánico, ustedes ya han trabajado con ellas, que digamos su ascendencia es, podríamos decirlo, naturaleza. Lo que vamos a tener en este punto como diferencial es que el modo de la organización de los objetos va a ser absolutamente arbitrario, y aquí sí la mano del hombre o la mano de la mujer va a estar interfiriendo y va a tener la intención de la organización de esa textura. Las texturas pueden ser de origen orgánico, dijimos, que son aquellos que podemos encontrar, como dijimos, en las imágenes de origen natural. Pueden ser hojas, las hojas de los árboles, puedo hacer el movimiento en el agua, pueden ser, digamos, granos de semillas que yo lo voy organizando, bueno, y un sinfín de otras posibilidades. También tenemos las texturas de origen gráfico. En este caso, estas texturas son productos de la utilización de recursos gráficos como grafismos de puntos, de línea. Pueden utilizar ciertas instancias tipográficas y, de hecho, resoluciones de características de la utilización de instrumentos gráficos, es decir, pinceles, aquellos otros instrumentos que ustedes puedan llegar a trabajar, manchando con tinta, esgrafiando, haciendo frottage, trabajando, digamos, con estas texturas visuales a partir de plegar o arrugar papel y sobre eso generar un entintado, etc. Y después podemos llegar a tener como tercera clasificación las de texturas de origen material. En este caso vuelve a ser también un registro visual de las materialidades de los objetos, y acá aparece una referencia de esa materia que la voy llevando a la puesta en ese plano de la textura o en ese espacio de la textura, que pueden ser botones, cereales, puedo trabajar con
fósforos, con escarbadientes, con un sinfín de elementos que me permitan construir la textura. Esa textura, a su vez, puede estar organizada a partir de sus características formales. Es decir, aparte del origen con el cual las voy armando y las voy llevando adelante, que dijimos que era el origen orgánico, el origen gráfico o el origen material, o sea, la materialidad de la cosa como elemento más fuerte en la construcción de esa textura. Las características formales, en este caso vamos a tomar para esta actividad y para este ejercicio 3. Uno va a ser el de la escala, el otro va a ser el de la organización y el tercero va a ser el del color. En el caso de la escala lo podemos tomar como la primera dimensión de análisis que vamos a utilizar, donde el tamaño de los elementos que ustedes van a elegir y van a seleccionar para construir la textura, dependiendo de ese tamaño del elemento, en tanto cómo entra dentro del cuadro de la toma de la imagen, puede variar significativamente. Y con esta variación, esto puede generar diferencias perceptivas aún dentro de las mismas texturas de un mismo origen, es decir, de un mismo tipo de objetos que voy repitiendo y reiterando en la medida tanto de que cómo acerco el objetivo de mi cámara a estas formas, tanto el tamaño de las mismas y la cantidad que yo vaya a colocar van a ir dando variables donde puedo llegar a tener el riesgo de que pierda una instancia, digamos, en el término de la escala, donde de pasar de ser textura pasa a ser percibido como una figura. Y en ese caso ya el trabajo no estaría correcto. En el caso de la organización, que es también lo que me puede llegar a permitir en relación a la escala, no es que estas estén separadas. La organización, y de acuerdo a la organización, las texturas pueden ser geométricas u orgánicas. Las texturas de la organización geométrica, por lo general, tienen la base de su organización una estructura construida a partir de las leyes geométricas. Y esto le da una lectura de cierta apariencia ordenada y rigurosa, donde es posible percibir en ellas determinadas direcciones dadas por la organización de los elementos y de los objetos que estoy usando para construir esta textura, ¿sí? El otro elemento, digamos, de la organización, también la organización puede ser orgánica. Es decir, no hay a simple vista una estructura que sustente el orden de esos elementos que yo estoy utilizando para generar la textura. Responden mucho más a una cierta arbitrariedad propia, digamos, y está más ligado a cómo se organizan las texturas naturales, digamos, ese grupo, ese gran grupo que ustedes ya lo han trabajado. Y entonces también me da como una lectura de desorden, ¿no? De cosas desordenadas. Porque bueno, digamos, igualmente dentro de la naturaleza yo puedo encontrar estructuras geométricas organizadas, pero en su gran mayoría las figuras son como mucho más espontáneas y desorganizadas. Y por último, el otro elemento que voy a tomar en cuenta es la instancia del color y cómo trabaja el color en la organización de la textura. En ese sentido, las posibilidades pueden ser que esté presente, digamos, un trabajo en términos cromáticos, donde el color esté presente, y de la otra manera,
digamos, sea una propuesta cromática, es decir, una propuesta en blanco y negro. En ambos casos esto es correcto. Lo que nos otorga muchas veces la posibilidad de trabajar con una propuesta acromática, es decir, sin uso del color, sino con un trabajo de tintes blancos y negros y en la escalada de grises, es que esto le da como mucha más potencia porque los contrastes son más presentes, o por lo menos la percepción de los contrastes en ese sentido son como mucho más presentes.